Ay, me encanta ver esta reacción después del último video. Si básicamente no comprendes por qué me estoy riendo, es porque en la encuesta que hice antes del video anterior, pregunté de cuál de estas dos tarjetas es mejor, si la GTX 970 o la GTX 1050 Ti. Y todos se fueron a favor de la GTX 1050 Ti. Básicamente subestimaron por completo la GTX 970. Y tienes que ir a ver los resultados de ese video para saber por qué me río, porque ahora votan por la GTX 970 luego de ver los resultados que me dio en el video. Bueno, ya vamos a este versus de la R7 430 versus la R5 430, un versus que llevan esperando muchísimo tiempo y que muchísimos de ustedes me han pedido a través de los videos, incluso personas que no hablan mi idioma. Pero bueno, a partir de ahora le diré la R7 y la R5 porque básicamente ambas terminan en 430. Hey, ya que vas por esta parte del video, te pido que te suscribas, dejes tu like, ya que esto me ayuda a crecer bastante. Muchísimas gracias. Bueno, pasémonos a los juegos. El primero en probar es el Dragon Ball Z Kakarot en una resolución de pantalla de 720p, que básicamente todos los juegos, a excepción de uno, no estarán en esta resolución. El renderizado en 90, sincronización vertical, sombras y suavizado desactivados. Los resultados de la Radeon R7 430 estuvo más o menos por ahí de 31-59 FPS y tuvo un promedio aproximado en acción de 34 FPS. Su temperatura estuvo por ahí de 70 grados centígrados. En el caso de la Radeon R5 estuvo entre 23 y 47 FPS. Ya estamos viendo que tuvo una media menor a la R7 y su promedio aproximado en acción fueron de 29 FPS y su temperatura estuvo al igual que la R7 en 70 grados centígrados, aunque claramente esta temperatura se puede disminuir con el MSI Afterburner. Pero estamos viendo que la puntuación de la Radeon R5 fue menor que la Radeon R7, pero pasémonos a otro juego. Seguimos probando con el Genshin Impact en una resolución de 720p en modo ventana, todo en bajo, límite de 60 FPS, sincronización vertical desactivada. Los resultados de la Radeon R5 estuvo entre 31 y 42 FPS, un promedio aproximado en acción de 36 FPS y su temperatura estuvo, como en los otros casos, en 70 grados centígrados. Pero la Radeon R7 estuvo entre 45 y 59 FPS con un promedio aproximado en acción de 49.7 FPS, a diferencia de la R5 que fueron de 36 FPS, y su temperatura estuvo al igual en 70 grados centígrados. Básicamente la R7 y la R5 tienen un límite de 70 grados centígrados, de ahí no van a pasar de base. Ya si quieres modificarlo, pues ya es otra moneda. En el nunca olvidado GTA V en una resolución de 720p, todo en alto y sombras suaves, la Radeon R7 430 estuvo entre 63 y 99% de uso, como que no se usaba bastante, y estuvo entre 40 y 54 FPS con un promedio aproximado de 47 FPS y una temperatura de 70 grados centígrados, mientras que la Radeon R5 estuvo entre 34 y 44 FPS y su promedio aproximado en acción fueron de 36 FPS. Básicamente, aunque la Radeon R7 se haya utilizado menos y hubiese tenido ese problema del uso de la tarjeta gráfica, aún así dio una mayor puntuación que la R5, 10 FPS por encima. En el juego del Overwatch 2 en una resolución de 1050p, ya que es distinto, calidad general de los gráficos en media, sincronización vertical desactivada. La Radeon R5 estuvo entre 53 FPS y 81 FPS, con un promedio aproximado en acción de 67 FPS que fueron muy estables. Pero en el caso de la Radeon R7 estuvo entre 59 a 100 FPS, con un promedio aproximado en acción de 79 FPS que fueron muy poco estables. Se utilizaba más el procesador que en sí la misma tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica demandaba más del procesador que de ella misma, así que por eso hubieron algunos problemas de estabilidad. En el Fortnite en una resolución de 720p en modo ventana, modo rendimiento, configuración gráfica en alta, distancia de visión épica, resolución 3D al 100%. La Radeon R7 430 bajando del autobús tuvo tirones
de hasta 15 FPS, aproximadamente un promedio de 24 FPS bajando del autobús. Ya jugando estuvo entre 48 y 113 FPS. Tampoco se utilizaba al 100% la tarjeta, pero en acción obtuvo un promedio aproximado de 71 FPS, muy inestables. En el caso de la R5 430, las texturas estuvieron en épico y no en alto como la R7. Y bajando al autobús estuvo entre 30 y 31 FPS aproximadamente de promedio. Ya estamos viendo que está en una mayor configuración que la R7 y está dando un mejor promedio. Bajando al autobús, la R7 dio 24 FPS de promedio y está entre 30 y 31. Seguimos con la R5, tuvo tirones de 19 FPS, pero jugando estuvo entre 52 y 128 FPS y tampoco se utilizaba al 100%, pero un promedio aproximado en acción es de 72 FPS, un FPS más que en el caso de la R7 que dio 71 FPS, pero esto con una configuración más alta. Y los FPS estuvieron muy inestables también con esta tarjeta. En el juego del Fall Guys, en una configuración gráfica en media 720p y sincronización vertical desactivada, la R5 430 estuvo entre 31 y 60 FPS, un aproximado de 41 FPS de promedio. En los mapas más básicos estuvo por encima de los 80 FPS. En el caso de la Radeon R7 estuvo entre 37 y 54 FPS, 46 FPS aproximadamente de promedio. En los mapas más básicos también estuvo por encima de los 80 FPS. Ya para terminar, en general se podría decir que la Radeon R7 430 está por encima de la R5 claramente. El promedio en temperatura de ambas es de 70 grados centígrados como base, pero el promedio por juegos jugando en 720p de la R7 430 es de 47 FPS y el promedio de la R5 430 es de 36 FPS por juego en la resolución de 720p. Según mis datos, la R7 430 está un 10-12% por encima de la Radeon R5 430. Espero que este video les haya gustado después de tanta espera. Recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, dejarme cualquier comentario en la caja de comentarios, cualquier cosa que vayan a pedir, un nuevo juego o algo en sí. Pero lo que deben de recordar siempre es que soy Lixo y bye.